Voy a compartir pantalla para comenzar la clase del día de hoy. Como les decía, es una introducción a las definiciones generales de esta materia. Y aquí una primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué mirar a la gestión por procesos cuando estamos en un diplomado de gestión documental? ¿Se han preguntado ustedes por qué tienen esta materia? ¿Por qué hablar de gestión de procesos cuando estamos hablando de gestión documental? Yo les puedo dar mi opinión, por lo que creo que se definen y se diseñan estos modelos, pero ¿por qué sería tan importante mirar la gestión por procesos si estamos mirando la gestión documental? Bueno, Constanza. Ya, Súper. yo Bueno, me tiro a la piscina. dale, muy bien. Bueno, tengo la sensación, sobre todo en las instituciones públicas, que estamos transitando desde una organización documental que era por tipo de documento, entonces lo agrupamos todo lo que era oficio, todo lo que era resoluciones, eh, y ahora nos hemos dado cuenta de que son trámites que generan expedientes documentales. En ese sentido, al menos para mí, el proceso en el fondo es lo que lleva a que un trámite sea finalizado y eso conlleva datos y documentos. Bueno, muy bien. Efectivamente, la gestión documental es un proceso como tal. Entonces, por lo tanto, es una buena justificación de por qué mirar la gestión del proceso como algo que puede apoyar la gestión documental. Pero si amplificamos el concepto de la constancia, la gestión documental te permite la trazabilidad de cualquier acción eh, en evidencia documental de cualquier proceso, cualquier actividad, cualquier función dentro de la organización. Y para generar esa trazabilidad, para poder evidenciar esos movimientos transversales o al interior de la organización, se requiere entender a la organización entonces bajo el enfoque de proceso, es decir, de cómo se interrelacionan sus dependencias, sus unidades, sus actividades, sus funciones para lograr un resultado final. Y este resultado final, este desarrollo, esta transformación que van teniendo los procesos al interior de la organización, exige que nosotros podamos entender a la organización bajo el enfoque de proceso. Si entendemos la organización bajo el enfoque de proceso, vamos a poder entender también cómo la gestión documental soporta, apoya y apalanca esa gestión por proceso. Y es por eso que es interesante estudiar la gestión por proceso, y quería dejar esa primera definición clara para que encuadremos la conversación que vamos a sostener hoy día eh, respecto de cómo introducir, de qué es la gestión por proceso y de cómo introducir la gestión por proceso al interior de la organización. Ahora, vamos a partir con esta primera pregunta: ¿por qué es tan importante la gestión por proceso al interior de la organización? Quizás deberíamos respondernos antes, ¿qué es la gestión por proceso? Antes de saber por qué es tan importante. Bueno, pero la gestión por proceso lo que busca es, o lo que trata de mostrar, o lo que busca comunicar, o lo que busca entregar a las personas que trabajan en la organización, es una visión holística de cómo funciona la organización y de cómo todas sus partes se interrelacionan para transformar ciertos inputs, transformar ciertos requerimientos en resultados finales que son entregados a un cliente, a un usuario, a un beneficiario. Entonces, ¿por qué es importante la gestión por proceso entonces? Es porque hoy día las organizaciones, ya hace mucho tiempo, probablemente ya lo descubrimos, no son estáticas, y el mismo estallido social y la misma pandemia hoy día, aunque pareciera ya añejo escucharlo,
hizo eco en nuestras organizaciones e hizo que nos pusiéramos a repensar en estas organizaciones distintas formas de funcionar, distintas necesidades que fueron siendo relevadas por nuestros clientes, por nuestros usuarios, nos hizo entender que hay un dinamismo propio en las organizaciones. Es decir, las organizaciones no son estáticas. Y aunque tanto los organismos públicos como las empresas privadas tengan definido un marco de acción, tengan definidas ciertas prestaciones, estas prestaciones siempre se van quizás no ajustando, pero sí reflexionando si requieren complementos, si requieren ajuste o si se requiere el diseño de nuevos productos o servicios, atentos a las necesidades que tienen hoy día los usuarios de nuestro sistema. Es decir, por una parte, entonces, hablamos de la gestión por proceso porque es importante entender la dinámica que existe en las organizaciones de cara a entender y atender las necesidades que tienen los usuarios de los distintos sistemas. Por otra parte, también es importante mirar la gestión por proceso porque cuando tú puedes mirar los procesos transformacionales, los procesos de diseño, los procesos de desarrollo que están al interior de la organización, cuando tú eres capaz de entender cómo funcionan esas cadenas, también puedes entender dónde se está generando eficiencia y dónde no se está generando eficiencia, es decir, dónde está la grasa de algunos procesos. Que podemos tener grasa en los procesos de gestión documental, podemos tener grasa en los procesos de negocio, incluso podemos tener grasa en los procesos de comunicaciones o en los procesos estratégicos y de toma de decisiones. Entonces, cuando uno mira la organización también bajo este enfoque, te permite identificar esos ámbitos que requieren mejora y con eso fortalecer la eficiencia de las organizaciones. Y por cierto que hoy día estas estructuras que son más funcionales, que están definidas por ciertos marcos que parecieran ser más rígidos, no se adaptan a la organización que va cambiando permanentemente. Entonces, por eso queremos mirar a la organización bajo el enfoque proceso, porque queremos entender su dinamismo y a propósito de entender su dinamismo y desde el enfoque proceso fortalecer los resultados de esta organización, poder también aporciones que tiene la organización y por cierto también a evidenciar cómo se van desarrollando sus funciones. Tenemos una pregunta, Marta, en realidad no sé si pregunta o reflexión, pero Marta levantó la mano. Marta, cuéntanos. No, María José, hola, es que comentarte que se te está cortando la voz, por si acaso. ¿Sabes Como que me había ay, salido que estaba medio débil? Voy a seguir probando. A ver, voy a apagar mi cámara. Si me disculpan, solo voy a apagar la cara. A ver si con eso tengo mejor, tengo una mejor conexión. Bueno, entonces, muchas gracias, Marta, también por el aviso. Si se sigue cortando, también avísenme y vamos viendo cómo lo vamos mejorando. La ISO 9000, que es la ISO que habla de los modelos de gestión basado en proceso, y donde también tiene la ISO de gestión documental, dice que un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Y lo que te dice acá es cuando entendemos cómo una organización, respecto de sus diferentes procesos de trabajo, interactúan, se interrelacionan y transforman elementos de entrada, requerimientos que tiene la organización en productos para la institución. Es decir, cuando trabajamos de forma mancomunada por un objetivo común. Y aquí también hay otra declaración que es importante, que al igual que cualquier herramienta de gestión, incluso cuando hablamos de la gestión documental,
todas las herramientas de gestión, todos los procesos de trabajo y cualquier actividad que yo desarrolle dentro de una organización debe estar alineada, debe apalancar, debe dar respuesta a las definiciones estratégicas de la organización. Es decir, yo no incorporo la gestión por proceso porque me gusta documentar procesos de trabajo. Incorporo la gestión por proceso porque ayuda a la organización a mirarse respecto de sus interacciones y cómo desde esas interacciones yo logro un mejor resultado que está comprometido a través de mis definiciones estratégicas. Yo implemento la gestión documental porque ayuda, apoya a los procesos de trabajo con los recursos necesarios para dar cumplimiento a las exigencias que plantea la organización en sus definiciones estratégicas. Entonces, el objetivo del módulo hoy día es que podamos adquirir conocimientos teóricos y los más claves para entender la gestión por proceso y su importancia también en el proceso de gestión documental electrónica. Vamos a mirar entonces conceptos clave, y ahí vamos a ver cuáles son los atributos de la gestión por proceso. Vamos a mirar ciertas orientaciones o principios, que rigen a este modelamiento de la organización a través de la gestión por proceso. Y vamos a mirar una primera línea de proceso, una primera línea de mirada de la organización bajo el enfoque de proceso, que es como la línea más general del enfoque de proceso, que es a través de este instrumento que se llama mapa de proceso. Algunas consideraciones previas, porque es increíble como cada uno de nosotros traemos mochila y tenemos ciertas ideas de cómo funciona la gestión por proceso, pero aquí quiero eliminar algunos mitos que existen sobre la gestión por proceso. Sobre la cantidad de procesos de una organización promedio, dice que no pueden ser contadas con... aquí me estoy quedando, espérame, ahí sí. No puede ser contada con los dedos, dice, existen cantidades, variantes y prioridades dentro de su conjunto. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Es que si ustedes me preguntan por el número mágico de cuántos procesos hay en una organización, la verdad es que depende de muchas variables, incluso dependen de la definición institucional, de la definición de la empresa, de la definición que la organización tenga respecto de lo que es un proceso, y el proceso puede ser más macro o más micro, dependiendo de las necesidades que tenga la organización. Entonces, por cierto, no hay un número mágico en la cantidad de procesos, así que no podríamos estandarizar esa definición. Por cierto, la gestión de procesos y lo referido a la mejora tiene distintos niveles de acción. Algunas surgen a nivel de tarea, otras en procesos completos, otras incluso a nivel de conjunto de procesos. Entonces, cuando uno habla, y aquí otro mito que queremos derribar, cuando uno habla de mejorar procesos, puede hablar desde mejorar acciones específicas que van a redundar en procesos más grandes o en otros sistemas, o puede hablar de mejoras que tienen que ver con sistemas mucho mayores. Y al igual que la cantidad de procesos, la mejora de los procesos también no tiene un alcance definido. Puede ser a nivel micro, a nivel medio o a nivel mucho más macro. Entonces, cuando hablamos de mejora de procesos, podemos estar viendo distintos niveles de proceso. Y por último dice, el mantenimiento activo del catálogo de procesos de la organización es un insumo de importancia para determinar prioridades, comprender interacciones y planificar acciones al corto, mediano y largo plazo. Uno de los instrumentos que vamos a ver acá, que es como la base que soporta a la gestión por proceso, es el catálogo de procesos, y por cierto, la gestión documental de ese catálogo de procesos es
muy importante respecto de su actualización, conservación, trazabilidad, disposición y así otras consideraciones propias de la gestión documental. Y por lo tanto, es un documento o varios documentos, al igual que la gestión documental, que se desarrolla como un sistema vivo. Y esto es súper importante también porque si la organización es dinámica, la definición de procesos depende de las necesidades que la organización tenga respecto de mirarlo más micro o más macro o respecto a la criticidad de ciertos procesos y que la mejora puede ser en distintos niveles, esta base documental de catálogo de procesos responde también a ese dinamismo. Por lo tanto, la capacidad que tengamos nosotros de poder identificar ciertas condiciones necesarias para la administración de ese catálogo de procesos son cruciales. ¿Qué pasa en las organizaciones? Y quizás aquí vamos a compartir ciertos dolores. Nos dedicamos a crear sendos sistemas documentales, son o lo que se llama los procedimientos documentados, y generamos o definimos muchos estándares, pero al final lo que decimos que hacemos, pasan varias cosas. Lo que decimos que hacemos y lo documentamos no es necesariamente lo que efectivamente hacemos en la realidad. Entonces, este catálogo de procesos deja de servir en el momento que se encuentra formalizado. Pasa también que frente a cambio de las condiciones de la organización, frente a las mejoras que son introducidas, estas no son impactadas en estos procesos documentados y por lo tanto el documento además deja de servir. Por lo tanto, la actualización, la pertinencia, los canales de disposición de estos procesos documentados también son muy relevantes. Vamos a hacer un ejercicio inicial para ver qué idea tienen ustedes de cuando hablamos de la gestión por proceso. Y yo quiero que ustedes, en breves 3 minutos, enumeren en cualquier orden, ojalá que en orden correlativo, los procesos que se llevan a cabo en una sala de clase de 15 participantes que se encuentran cursando el diplomado en gestión documental. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuáles son los procesos que se llevan a cabo en una clase de 15 participantes que está cursando el diplomado de gestión documental? ¿Cuáles serían esos procesos? Necesito que lo anoten en un papel porque después les voy a preguntar y esto es para ver qué mirada tienen ustedes respecto de cuando hablamos de proceso, de cuando hablamos del alcance, de cuando hablamos de un nivel mayor de desagregación o un nivel menor de desagregación. Pero tienen desde ahora 3 minutos y yo les digo cuando paren y ahí vamos a reflexionar sobre este primer ejercicio. Empiecen ahora. ¿Cuáles son los procesos que ustedes creen que se desarrollan en una sala de clase que tiene este número de participantes y que está cursando el diplomado de gestión documental? ¿Cuáles son esos procesos? 3 minutos. Vamos viendo entonces algunos resultados de la reflexión. ¿Quién quiere contarme cuáles fueron los procesos que identificaron en una sala de clase que se encontraba cursando el diplomado de gestión documental? ¿Alguien se quiere ofrecer o yo puedo identificar a alguien? Carla, ya, súper. Carla, cuéntame. Ya, yo puse como primera identificación que llegaran los participantes, porque si no hay, ¿cómo se llama? Si no hay quórum, no hay clase. Y después puse tomar la lista, presentación del profesor y explicar la materia. Rueda de preguntas, cierre de clase. No sé si está bien. Espérame, presentación de profe, exposición después.
Sí, exposición de la materia, rueda de preguntas y cierre. Yo puse Ya. algo parecido. ¿Sí? Ya. ¿Quién puso algo parecido? Yo, por ejemplo, puse ingreso a la clase del diplomado, Ah, bueno. validación, porque es la primera validación que tenemos. Si nos vamos al link y no ingresamos, no podemos entrar. O sea, nuestra primera identificación y validación pasa por ir al link y validarnos. Después, estando dentro de la página, uno tiene que ir a la sección clases y seleccionar la clase correspondiente, porque hay distintas alternativas, colocamos la que corresponde, porque hay más de una. Después, cuando uno se inserta o está participando como alumno, tiene que identificarse colocando el nombre completo, porque eso te permite a su vez una segunda validación para que te tomen la asistencia, que es importante dentro del proceso de clase. En eso coincido con Carla, con el saludo que pasa a ser ritual entre todos, porque todos somos muy amorosos, nos saludamos todos, viene el profesor, saluda, hace su clase, viene la ronda de preguntas, termina la clase, consejos, recomendaciones varias, y después la grabación de la clase se envía al sitio. Entonces termina todo el proceso para mí, cuando se envía la grabación de la clase y queda registrada para yo poder revisarla si lo requiero. Para mí, ahí termina el proceso. Tampoco sé si estoy bien en lo correcto, pero ahí Vamos estamos. viendo. Pero mira qué interesante, porque tú lo que haces es como un zoom, porque vas como con los mismos etapas que señala Carla o procesos que señala Carla, pero algunos como que los abres un poco más en detalle. Claro. Vamos a seguir con Rosemary, luego Vanessa y luego Ignacia. Rosemary. No logro escucharte, parece que está bajo el audio. No, lo que pasa Ahí es que sí. estoy en la oficina todo el día. ¿Ahí sí? Ya. Ahí sí. Te decía que yo no lo vi desde un punto de vista tan inicial como Paola, porque se supone que los estudiantes o los participantes ya están en una sala de clases, no sé. Entonces, mis pasos fueron presentación de cada participante, identificar el profesor el nivel de conocimiento de cada uno, entregar conocimiento relativo al diplomado, interactuar con la información que se entregó con cada uno de ellos o en conjunto, verificar a través de esa interacción la recepción de la información o el conocimiento y después vendría una evaluación en relación a esa entrega. Tienes razón, la evaluación faltó. Tienes toda la razón, Rosemary. Entonces, lo vi como así, no sé si estará como dentro de lo esperado en realidad. Está bien, ustedes están buscando ahora mismo la evaluación, pero sigamos conversando. Vanessa. Sí, María José, más que nada tengo una duda porque lo que hasta ahora se ha dicho son las actividades dentro de un proceso. Entonces uno engloba, ¿cierto? Lo que yo entiendo de los procesos es que uno engloba, ¿cierto? Un conjunto de actividades y cuando esas actividades se describen son procedimientos. Entonces hay que mirarlo como algo macro, entonces sería, no sé, en esto yo puse, por ejemplo, lo podría denominar un proceso de enseñanza, ¿cierto? Que es como tú vas a definir ciertas actividades de cómo, o se van a establecer ciertas actividades de cómo tú nos enseñas. Podría ser un proceso de aprendizaje del estudiante, como y ahí se detallan las actividades, ¿cierto? Que el estudiante lleva a cabo para lograr este aprendizaje. Y también habría un proceso de evaluación. Entonces, eso es como que ahí me empezó a generar la duda, porque estamos hablando de actividades. O sea, los punteos que se han hecho son actividades, ¿o no? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿No he aprendido nada? Bueno, estamos recién introduciendo en la clase de gestión por proceso, y lo que uno busca aquí es mirar cómo hoy día ustedes tienen, como les decía, esta mochila
de ciertos conocimientos y que ponen a disposición para que aprendamos entre todos, pero lo cierto efectivamente, Vane, que tú englobas en niveles más macro estos procesos, y hay distintos niveles de procesos que vamos a mirar también en la clase. De hecho, se habla de procesos nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta llegar a estos procedimientos donde efectivamente una descripción de actividades mucho más específica. Pero todo tiene que ver, y aquí uno va viendo también cuáles son las necesidades que tiene el usuario cuando describe estos procesos. Algunos hablaron, por ejemplo, de la necesidad de contar con la grabación de la clase. Otros hablaron con la evaluación, y aquí también tiene que ver en dónde ven que termina o no termina el proceso, o dónde ven que inicia. Entonces, pero esto es para que reflexionemos y para que yo efectivamente me haga una idea respecto de qué es lo que piensan ustedes cuando hablamos de proceso y vayamos reforzando conceptos dentro de la clase. Ignacia. Hola, sí, a mí me pasó bien parecido a Vanessa, porque empecé a ver que todos tenían un listado bien largo de cosas, y yo en verdad puse 2 cosas. A ver. Entonces, como que vi muy macro, yo solo puse primero como el proceso de interacción, tanto de contenido como de personas, que puede ser entre nosotros como alumnos o alumno-profesor, y el segundo fue el proceso de aprendizaje, que en el fondo lo vivimos ayer con el primer taller y lo que estamos haciendo hoy día, y se podría agregar un tercero como un proceso de conclusiones, pero lo vi también muy macro. Pero también también pregunto si es que estamos bien encaminados, porque todo lo que dijeron los compañeros también me parece muy acertado. Yo la verdad no tengo idea si fue correcto o no. Yo lo que sé es que aquí estamos aprendiendo. Entonces, no hay respuesta incorrecta. Vamos a reforzar y vamos a formular el mejor concepto de procesos entre todos, y como les decía, una de las consideraciones más relevantes es que hay una definición siempre institucional respecto de la envergadura de un proceso, y que, como le decía también a la Vane, hay distintos niveles de proceso, muy macro hasta niveles más detallados. Pero de eso lo vamos a ver en la clase. Sigamos con Karen para cerrar esta primera ronda de observación y de análisis que hicieron en este ejercicio. Ya, buenas tardes a todos. Yo también lo vi como Vanessa, como de manera macro. No hizo una especie de flujograma como hicieron varios compañeros que listaron como todo el proceso, digamos, casi como una anotación BMP, pero identifiqué, por ejemplo, que hay una planificación, que hay una capacitación, que hay una instrucción, que hay una ejercitación y que hay una evaluación, basándome, por ejemplo, en la clase que tuvimos ayer. Entonces ahí vi como los macroprocesos dentro de la clase que tuvimos, por ejemplo, que terminó y se cerró el proceso en la evaluación de ese taller, podríamos decir. Y ya había una planificación que sería como empieza el proceso. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Bueno, yo creo que vi la ansiedad de conocer cuál era la respuesta correcta a esto. Pero, como les decía, cuando uno ve las respuestas de ustedes, ve niveles más desagregados o niveles menos desagregados. De hecho, no hay una respuesta común, aunque los que hicieron mayor desagregación encontraron más o menos actividades, pero tuvieron algunas similitudes de 1, 2 a 3 actividades muy parecidas, y los que se fueron al nivel macro tampoco fueron los mismos procesos a nivel macro. Puede ser que signifiquen lo mismo, pero le dan nombres distintos. Entonces, todas esas consideraciones son muy importantes a nivel de la organización, a nivel de la empresa, y es por eso que les decía, el número mágico de cuántos procesos tiene una organización no existe. El alcance que tiene un proceso depende de las necesidades de especificación que quiera la organización respecto a estos procesos. Hay organizaciones que requieren mirar a la organización bajo el enfoque de proceso y lo miran a un nivel muy macro, que es lo que se llama el nivel 0 de proceso o los mapas de procesos dentro de la organización, que lo vamos a mirar ahora, y que son estos macros procesos como lo englobaba Vanessa, Ignacia, incluso Karen pasa del nivel 0 a un nivel 1, porque lo que hace es
abre un poquito más el proceso. Pero ya cuando uno va al nivel 2 o al nivel 3 que comienza a detallar, que también son procesos, y se habla de procedimientos cuando yo describo la forma en cómo se desarrollan estos procesos. No quiero que se confundan ahora con ciertos conceptos porque los vamos a ir pasando. Y ahí ya estaba lo que señalaba Carla, Paola, Rosemary, que se van a niveles de mayor desagregación. Marta, cuéntanos. Más que nada como una reflexión, pregunta, que quizás estas diferencias de cómo ver los procesos explican también por qué es tan complejo reconocer los procesos en una organización, sea pública o privada, porque todos tenemos interpretaciones diferentes de lo que es un proceso y visiones diferentes del nivel de desarrollo o profundidad al que se llega para identificar un proceso. Entonces, lo que para algunos de nosotros puede ser una actividad específica dentro de un proceso, para otros es un proceso en sí mismo, ¿me entiendes? O sea, como que hay una ambigüedad en la forma de ver el proceso porque es un tema la gestión de procesos, porque creo que es una novedad de ahora. Es una novedad el hecho de que las organizaciones se han visto obligadas a reconocer todos los pasos que dan para lograr el objetivo de la institución, sea comercial o no, porque es un subresultado de lo que yo he podido ver de la transformación digital de las empresas. Creo que nunca antes la pregunta de cuáles son nuestros procesos y cómo los gestionamos se había dado, porque se adoptaba una metodología de trabajo muy similar entre una empresa u otra, o entre una institución u otra, hasta los pocos 3 décadas, con suerte últimas, que es donde se ha ido incorporando la tecnología dentro de la forma de trabajar. Y creo que por eso todavía hasta el día de hoy es complejo hablar de procesos, porque tenemos todos diferentes visiones de esto, porque todavía sigue siendo muy nuevo. Pero incluso, es decir, muy acertada la apreciación, es un enfoque de gestión, sí, que lleva al menos 20 años tratando de incorporarse, que es efectivamente la transformación digital. Respecto a la gestión documental en el sector público, probablemente en la empresa privada también tiene harto que decir, ha tensionado una mirada más concreta de la gestión por proceso. Si hay ambigüedad en el concepto, efectivamente hay ambigüedad porque la gestión por proceso y la definición que tengamos de los procesos en sus distintos niveles dependen, como les decía, de las definiciones que tome la organización. Hay un cierto marco, niveles más macro, niveles más micro, hasta niveles detallados. Pero aunque nosotros quisiéramos convenir una única definición acá y decir, un proceso tiene estas características y por lo tanto todo lo que no tenga estas características no es un proceso, ustedes se van a ir a su organización y créanme que la primera definición que van a tener que hacer es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un proceso de trabajo? ¿Un proceso es la gestión documental como tal o es la identificación, el tratamiento, la trazabilidad, la conservación y cada uno de los grandes procesos que está dentro de la gestión documental? ¿Es la gestión documental un macro proceso donde se desprenden distintos procesos? Esas son definiciones que efectivamente hay ciertas definiciones generales, pero ciertamente significa que la primera conversación que se hace a nivel de la organización cuando uno implementa este tipo de enfoque es saber de qué hablamos cuando hablamos de la gestión por proceso. Y cuando uno ve las definiciones en materia de proceso, claramente te dejan en una generalidad suficiente como para tener que definir a nivel institucional cuáles van a ser los alcances de un proceso en un nivel o de un proceso de otro. Entonces, hice este ejercicio para responder estas preguntas que aquí están. ¿Hay un entendimiento compartido sobre qué es y qué no es un proceso?
claramente tenemos definiciones distintas y que lo que queremos hacer durante estas clases es darles ciertas orientaciones generales que nos permitan ir acotando ciertas características que ustedes tienen que tener presente cuando hablamos de la gestión de un proceso y de los niveles de procesos que existen. Por eso es tan importante, y aquí en las láminas anteriores hablábamos de el catálogo del proceso. Dice, ¿tiene sentido tener un diccionario simple de proceso? ¿Se puede facilitar la comprensión de alguna forma? Y lo cierto es que cualquier definición que se formalice y se normalice al interior de una organización, sea con un catálogo, sea con un instructivo, sea con un lineamiento, nos va a permitir comprender una forma de mirar. Uno puede decir, yo entiendo lo que es un proceso, pero la organización me dice que un proceso tiene estas características y por lo tanto estos son los procesos que existen en la institución. Pero más importante aún, ¿qué o quién determina la forma correcta de hacer lo anterior? Es decir, ¿qué o quién determina la forma correcta de lo que es un proceso o de cuáles son los soportes que debieran tener un proceso? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién al final va a determinar la forma correcta en implementar la gestión por proceso? Bueno, si no lo saben, es la institución. Nosotros podemos hablar mucho de la gestión por proceso y yo les puedo entregar teoría y ciertos conceptos básicos de lo que es la gestión por proceso. Pero la gestión por proceso es una herramienta de gestión y lo que busca es ayudar a la organización a mejorar sus resultados, a eficientar la forma de hacer las cosas, a incorporar los requisitos de sus usuarios, de sus clientes en sus procesos productivos, entre tantos otros beneficios. Pero lo cierto es que la incorporación y la evaluación de los beneficios que tiene la gestión por proceso y de cómo utilizar esta herramienta, solo lo va a definir, por una parte, el dueño del proceso, quien es responsable de llevar a cabo estos procesos de trabajo, pero por cierto, quienes los definen es la organización en su conjunto. Porque en la medida que genere beneficios para esta organización respecto a sus resultados, es que este enfoque está aplicado de la manera correcta. Con más detalle, con menor detalle, siempre va a depender de los beneficios que esto otorgue a la organización. Así que con esta primera reflexión, y antes que nos vayamos entonces a discutir estas 3 líneas de orientaciones que quiero entregarle hoy día, díganme si estoy en lo correcto. ¿A las 7:20 o a las 7:40 es nuestro coffee, en nuestro break? A las 7:20, hasta las 7:40. Ya, entonces, siendo las 7:19, y no voy a hablar un minuto para cortar, nos vamos a ir al break y llegamos a las 7:40. Nos vemos en 20 minutos. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Acá estamos. Súper. Seguimos entonces. Pasamos entonces por una primera etapa reflexionando sobre qué entendemos por la gestión por proceso y también reflexionamos sobre lo que es un proceso en general y aquí comentarles, como les decía, que la gestión por proceso es una forma de mirar a la organización bajo un conjunto de interacciones que suceden para producir un resultado y que existen en ese sentido y dependiendo del tipo de organización, del tipo de detalle que requieran y las necesidades que tiene la institución, distintos también niveles de procesos que uno puede conversar, de niveles más macro hasta niveles más micro. Pero lo más importante, y como lo vimos, que es cuando uno empieza a hablar de la gestión por proceso al interior de una organización, la primera definición que tiene que hacer como organización es
qué entendemos nosotros por este enfoque por proceso, pero por cierto, qué entendemos de la definición de un proceso y de sus niveles de desagregación. Para hablar de este enfoque, primero vamos a hablar desde lo más macro y nos vamos a ir en las sesiones que siguen hasta los niveles más micro, hasta ya empezar a detallar estos procesos de trabajo. Vamos a hablar entonces de la arquitectura de procesos que, como bien, como lo dice el nombre, habla como de la estructura más fundante que tiene el enfoque por proceso. Entonces aquí lo que tenemos que entender cuando uno mira este enfoque en las organizaciones, entender primero cuáles son los principios y lineamientos, aquí dice empresariales para el diseño de los procesos y de manera de asegurar la alineación con la estrategia de la empresa. Es decir, que el enfoque de proceso se construye mirando la forma en que la organización va a cumplir con sus definiciones estratégicas, y aquí recordemos lo que decía ayer de las citas que señalaba Eduardo. Una de estas que era la cita de Porter, que decía, no importa qué tan buenos sean tus procesos estratégicos, si los procesos de negocio no están alineados a esos procesos estratégicos, no vas a conseguir ningún resultado. Pero también al revés, te decía, no importa que tengas grandes procesos de negocio, eficientes procesos de negocio, si esos procesos de negocio no tienen claro cuáles son los resultados que persigue la organización, claramente esos procesos no van a ser efectivos a esas necesidades. Entonces, por lo tanto, cuando uno mira a la organización desde la lógica de la eficiencia, desde la lógica de obtener resultados, tiene que mirar este entramado entre estas grandes definiciones estratégicas, estos procesos estratégicos que dan dirección, pero de manera concatenada para que los procesos de negocio, los procesos a cargo de las prestaciones principales de esta organización se bañen de esas definiciones y funcionen en consecuencia y, por cierto, apoyados por los procesos de apoyo, por los procesos de soporte al interior de la organización. Entonces dice, para que entendamos la arquitectura de procesos, primero entender cuáles son los principios o lineamientos orientadores que se deben tener en consideración para incorporar este enfoque de proceso alineado con las definiciones estratégicas. La confección y administración del mapa de procesos, que es el nivel más alto que existe de procesos al interior de la organización. Y por cierto, como les decía, y como palanca de apoyo, la operación de un repositorio de procesos que entrega visibilidad y uniformidad acerca del mapa de procesos y su permanente dinámica. Es decir, es la documentación y el detalle de los procesos que se visibilizan en un mapa de procesos. Hoy día pareciera ser muy conceptual y este mapa de procesos parece ser una definición como muy quizás como poco tangible, pero vamos a ver aquí algunos ejemplos de mapa de procesos y créanme que con eso vamos a ir primero masticando este enfoque para luego ir desarrollando o interiorizándolo al interior de sus instituciones. Importante, como les decía, convenir una definición común al interior de una organización, al interior de este curso también, para que podamos ir desarrollando esta visión del enfoque de proceso. Hay muchas definiciones, porque el enfoque de proceso, si bien en la administración pública ya tiene sus tantos años, y en la administración privada diría que también va dando ciertos saltos, lo cierto es que la gestión por proceso no se ha intencionado sola, sino que por otras consideraciones que ha tenido el entorno, como la implementación de modelos de calidad, la implementación de estrategias tecnológicas, etc. Lo cierto es que la gestión por proceso y la definición de los procesos son conceptos en el management que se han trabajado desde hace mucho tiempo.
mucho tiempo. Yo les traje aquí una serie de definiciones, pero lo que quiero no es que nos memoricemos las definiciones, sino más bien que ustedes vayan identificando aquellos atributos que para ustedes son relevantes, que para ustedes resaltan respecto de la definición de un proceso. Voy a comentar algunas y después podemos cerrar señalando qué fue lo que más a mí me llamó la atención cuando hablamos de un proceso. Dice así entonces algunas definiciones. Dice, cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno. Dice, los procesos utilizan los recursos de una organización para suministrar resultados definitivos. Entonces, cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, es decir, que tome un input y le agregue valor a ese input y suministre con eso un resultado. También dice que procesos son las actividades, las acciones o decisiones interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado específico, como consecuencia del valor agregado en cada etapa. Aquí lo que te dice es que son actividades, acciones que están interrelacionadas, pero no te dice solamente eso, dice acciones interrelacionadas que están orientadas a cumplir un resultado, pero dice que esta interacción y cada actividad o cada acción que está con cada tiene que generar valor para cumplir con ese resultado. Eso quiere decir que las actividades dentro de un proceso que no generen valor no debieran ser parte del proceso. También se habla de proceso como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, y aquí de nuevo sale la interacción, o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultado. Y tiene una nota importante, dice, los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultado de otros procesos. Entonces, cuando uno habla de un proceso, no habla necesariamente de un resultado al final, en las puertas de la organización, sino que puede ser un resultado intermedio necesario para otro resultado. Esto se da mucho también en los procesos de apoyo, por ejemplo, que tienen como resultado la adquisición de un servicio para el apoyo a algún proceso de negocio en la institución. También dice que proceso es un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforma entradas en salidas. Estos recursos, dice, pueden incluir personas, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. Entonces, cuando hablamos también de esta interacción que se produce en una serie de actividades, también puede ser en una serie de actividades con recursos. Es decir, que un proceso también debiera reflejar, por ejemplo, los sistemas de información, los equipamientos, las responsabilidades, y así una serie de condiciones que son necesarias para entender cómo suceden los procesos de trabajo. Hablamos también de procesos cuando decimos, es un conjunto de actividades, conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado, cuyo producto crea un valor intrínseco para el usuario, o el cliente o mecanismo para transformar input en output, entradas en salidas. Un proceso es la forma natural de organización del trabajo. Algunos elementos del proceso, dice, tiene un input, es decir, tiene una entrada que responde a un criterio o un estándar, tiene recursos y medios que producen este proceso de transformación, de generación de valor, tiene una salida hacia un cliente con una calidad exigida por el estándar del proceso y tiene límites o fronteras, es decir, está determinado por un alcance. Y aquí esto es muy importante cuando hablábamos de esta clase del diplomado. ¿Cuál era el alcance que ustedes veían de esta clase? ¿Más macro del diplomado? ¿Solo la clase como el proceso propiamente tal? ¿O una parte de esa clase? ¿O solo el módulo de evaluación?
Los límites y los alcances que uno le da al proceso también son definiciones institucionales porque depende de cuánto yo quiero controlar, mirar, revisar y hacer seguimiento de ese proceso. Estas pantallas me quedan un poco chicas. Dice, por proceso entendemos simplemente un conjunto de actividades que toman unas entradas y crean una salida o un resultado de valor para un cliente desarrollando un nuevo producto, por ejemplo. También se señala secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación que parten de unas entradas, informaciones en un sentido más amplio, pedidos, datos, especificaciones, más medios materiales, máquinas, equipos, materia, es decir, las entradas pueden ser múltiples, para alcanzar unos resultados programados que se entregan a quienes, no a quienes, lo han solicitado los clientes de cada proceso. Dice también, los procesos son más que un flujo de trabajo presentado como un conjunto de actividades que toman una o más entradas y crea una salida que genera valor para un cliente. Un conjunto estructurado y mesurable de actividades diseñado para producir una específica para un cliente o mercado, o un orden específico de actividades de trabajo en un tiempo y espacio limitado con clara identificación de entradas y salidas. Aquí también te habla, miren, es interesante porque ya no ha hablado de entrada, no ha hablado de salida, no ha hablado de procesos de transformación, no ha hablado de que la actividad y los recursos tienen que verse también en esta interacción, no ha hablado de la generación de valor, pero aquí nos habla también de que debe ser estructurado y mesurable, es decir, que es planificado, es estandarizado y además se puede medir para saber si logra los resultados esperados. Dice, un proceso es cualquier trabajo que cumple 4 criterios. Es recurrente, afecta algunos aspectos de la capacidad organizacional, puede realizarse en diferentes formas, y ahí yo creo que se me quedó el diferente, que contribuyen a los costos, valor, servicio o calidad y requieren coordinación. Y todos los procesos de servicio y los que respaldan los procesos de producción, dice aquí, se refiere a todos los procesos de servicio y los que respaldan los procesos de producción. Un proceso de la empresa consiste, dice, en un grupo de tareas lógicamente relacionadas que emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo de los objetivos de la organización. En resumen, lo que te dice es que el proceso es cómo toma elementos de entrada y esto hace que interactúen o se interrelacionen estas distintas actividades para obtener una salida que es un producto que se refiere al resultado de un proceso. Un procedimiento es la forma específica de llevar a cabo un proceso. Cuando uno habla de un procedimiento es la especificación del proceso respecto de cómo se llevan a cabo cada una de sus actividades. Entonces, claro, muchas veces cuando veíamos que algunos daban muchas actividades pensaban, pero me está diciendo el procedimiento de cómo se realiza ese proceso de trabajo. Y el proceso en realidad es lo que se hace y el procedimiento es lo que define el cómo se hace. Y lo cierto dice que este procedimiento, este proceso debe ser monitoreado y medido para identificar oportunidades de mejora. Se puede concluir entonces en base a estas definiciones que el proceso es una serie de actividades coordinadas y repetibles que emplean unos recursos de la organización para la transformación de unas entradas en salida, que generan un valor para el cliente o mercado, dando cumplimiento de esta forma a los objetivos y estrategia de la organización. Antes de pasar a los lineamientos y principios, me gustaría si me pudieran comentar uno o dos comentarios. ¿Cuáles son como
los atributos que más le llamaron la atención cuando hablábamos de proceso? ¿O no les llamó ninguno? También puede ser que A lo mí haya me, encontrado. me llama la ¿Sí? atención porque es una secuencia, en el fondo, de tareas ordenadas y Ujú. lógicas que llegan a un fin más concreto, que sería el resultado o la Claro. salida de una tarea específica. No sé si está Pero como... lo interesante de la secuencia, que puede ser de tareas más chicas o de tareas más grandes o de macroactividades, ¿Mm? es que lo importante es que es planificada y que es estructurada. Claro, Por lo tanto, cuando uno quiere conseguir un resultado, no es que las cosas sucedan por arte de magia, es tienen que estar porque, ordenadas y de una manera lógica, por lo que entendí dentro de claro, las definiciones que tuviste. Entonces, no interesante puede... que además esta secuencia de actividades, Rosemary, todas estas, dice, estas actividades que se ordenan con una secuencia tal para obtener un resultado, hay ¿Mm? dos características súper importantes. Una, que las actividades que están dentro de este proceso, estas acciones, estas tareas que tú señalas, tienen que generar valor. Es decir, Claro, tienen que cumplir el propósito para los que están dentro de esa cadena. Y lo claro, otro es que el resultado va a ser medido por la capacidad que tengan de lograr los resultados que pide la organización. claro, la efectividad del resultado en el fondo. Así es, así es. Entonces son consideraciones como muy importantes porque al final uno dice, cuando uno quiere describir un proceso, claro, empieza a pensar en todas las actividades propias que pueden estar en este proceso, pero en realidad hay que pensar como, ya, estas son todas, pero ¿cuáles son las esenciales? ¿Cuáles son las que agregan valor? Cuando decimos cuál es la actividad, cuál es el proceso de un curso, de un diplomado de gestión documental. Probablemente aquellas que agregan valor es la planificación del curso, el diseño del módulo, las evaluaciones, la transferencia de aprendizaje, probablemente también el saludo que genera pertinencia, pero todas esas etapas más macro tienen que tener un objetivo que en la suma de ellos me permita lograr el resultado de este diplomado, que es la transferencia de conocimiento respecto a un ámbito específico. Claro. Muchas gracias, Rosemary. ¿Alguien más le llamó la atención a alguno de los atributos? A mí, por ejemplo, el hecho de que fuera, bueno, planificado, que fuera colaborativo, que en el fondo, lo que tú dices, que estaba estructurado, reiterativo, eso también es importante, y el hecho de que sea medible para la obtención del resultado. Porque uno generalmente cuando empieza a describir, como me pasó a mí, uno sin darse cuenta pasa el procedimiento de inmediato. Da como el detalle, o quizás yo soy detallista y voy yo instintivamente al detalle, más que pararme hacia más arriba y mirar lo más general. Yo diría que es eso, principalmente. Yo creo que ahí hay un tema súper importante, Paola, que mencionaste, que tiene que ver también con los perfiles de los profesionales. Yo creo que el ámbito de la gestión documental es de mucho detalle. Entonces no me llama la atención que se vayan a veces mucho a la operación. Más que mirar a la organización, como dicen, desde el balcón, y mirar cómo está el bosque, sino más bien están adentro, en el detalle mismo, y es por eso que cuando hablan de proceso, hablan con este nivel más de operatividad. Lo que no está mal, sino más bien que habla del perfil del profesional que está llevando a cabo estas funciones. Así que interesante esto de la colaboración, porque antes del enfoque de proceso, se trabaja, bueno, todavía se trabaja a veces y tenemos muchos silos en la organización y pasa mucho que algunas líneas de negocio creen que solo por el hecho de existir estas líneas de negocio es que las organizaciones pueden cumplir su misión, su visión y su objetivo institucional. Entonces, como si la institución fueran solo ellos. Pero lo que te dice el enfoque proceso es que
Si estas líneas de negocio no están apoyadas por buenos mecanismos de soporte, como son los temas de gestión de personas, los temas de infraestructura, los temas de tecnología y los temas de gestión documental también, no van a poder cumplir o desarrollar su cometido y enlazarse con el cumplimiento de las definiciones estratégicas. Entonces lo que te dice el enfoque de proceso es, cuando tú vayas a desarrollar un proceso al interior de la organización, esto tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con la forma de desarrollar tu negocio y tiene que ver con cómo interactúas también con los procesos de apoyo para dar con los resultados que se esperan. Entonces lo que hace es mirar a la organización de manera súper transversal y sacar a los departamentos, a las áreas de esos silos y de no pensar que el proceso de trabajo termina en su puerta, sino más bien termina cuando yo soy capaz de entregarle un servicio, un producto a un cliente, a un usuario, a un beneficiario. Solo voy a sacar a mi perro que va a empezar a ladrar 0,5 segundos. Espera. Ya. No. No se puede ladrar. Se puede ladrar. Ay, sí, mil disculpas. Sigamos entonces. Veamos algunos principios orientadores de la gestión por proceso. Dice, por tratarse de una herramienta que no necesariamente está estandarizada, esto no quiere decir que un proceso no sea estandarizado, porque un proceso es estandarizado, pero habla de las herramientas, porque uno define las necesidades de esta herramienta, debe ser personalizada a la realidad de cada negocio. ¿Qué necesito yo como organización que se formalice mediante este enfoque de proceso? Respecto de los alcances, respecto de los tipos de mediciones que quiero, respecto de la forma de describir mi proceso de trabajo. Entonces aquí uno les puede dar muchos ejemplos de cómo documentar ciertos procesos, o cómo levantar ciertas o trabajar ciertas herramientas del enfoque de procesos, pero lo cierto es que debe estar personalizada la realidad de cada negocio. Dice que para evitar los sesgos personales. Ay, de verdad, lo lamento. Sale de ahí. Ya, ven acá, ven acá. Dice que entonces, para evitar los sesgos personales y democratizar la arquitectura, resulta vital realizar una definición explícita de cuáles son los estándares o convenciones de modelación que yo necesito. Necesito mayor desagregación, menor desagregación, a fin de que cualquiera dentro de la organización pueda leer esta documentación de proceso en sus distintos niveles. Y por lo tanto, por cierto, para que se incorpore esto en la organización, debe existir, dice, una responsabilidad definida y respetada para asegurar la consistencia, que es este rol del arquitecto de proceso. Pueden haber áreas de proceso, o puede ser que cada área también está a cargo de la documentación de sus procesos, pero lo cierto es que tiene que haber una orientación única de cómo definir y formalizar esta incorporación del enfoque de proceso en su documentación. Algunos principios de la modelación de procesos dice que, se define una ingeniería de procesos de negocio. Eso quiere decir que esta arquitectura del negocio contempla los procesos como opera una institución, respondiendo a las motivaciones y objetivos del negocio. Es decir, cuando se empezó a hablar del enfoque de proceso, lo primero que se empezó a incorporar, desde donde se empieza a incorporar el enfoque de proceso, es desde la ingeniería de los procesos de negocio. Por cierto, la promoción y documentación de términos comunes, ya lo habíamos dicho. La arquitectura de negocio nos permite establecer términos oficiales y registrados para promover el correcto y común uso de un mismo lenguaje. ¿Qué vamos a entender por este enfoque? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuáles van a ser los niveles de proceso?
Y por cierto, una orientación clara en la modelación de estos procesos tiene que ver con la flexibilidad y la simplicidad de estos procesos, muy atento a las necesidades que tiene la organización, muy atento, por cierto, a los perfiles de la organización. ¿Y por qué es necesaria la flexibilidad y simplicidad de los procesos? Porque dijimos que las organizaciones son dinámicas y atentas a las necesidades que tienen sus clientes, sus beneficiarios. Entonces, tienen que ser flexibles para poder ir modificando, y yo no digo, no necesariamente desarrollando nuevos procesos, pero complementando estos procesos de trabajo, entregando servicios más acorde a las necesidades de estos clientes, acorde a las necesidades de los clientes que tenemos hoy día, acorde a las necesidades y pensemos en los clientes que tendremos en el futuro. Si cambia la estrategia, cambian los procesos de trabajo y tiene que ser así de dinámico. Por lo tanto, no podemos rigidizar a la organización formalizando procesos que no me van a permitir tener ese dinamismo o esa interacción con el ajuste de mis definiciones estratégicas, con la definición de nuevos requisitos del cliente. Por cierto, tiene que estar soportado por en la medida que se pueda, no es que todo tenga que estar automatizado, pero lo cierto es que la automatización tecnológica ayuda harto a la incorporación de este enfoque de proceso, y más bien entender a la organización bajo el enfoque de procesos también ayuda a identificar cuáles son las herramientas tecnológicas que podrían apoyar de mejor forma el desarrollo de mis prestaciones, el desarrollo de mi organización. Por cierto, y esta es una de las más importantes, el enfoque de proceso, o como cualquier organización, lo que busca, su principal orientación, es que la institución, es que los organismos, que las empresas se orienten a la ciudadanía, se orienten a las necesidades de los clientes. Y esto es muy importante, el enfoque de procesos, porque es la primera vez que se mira a la organización y se dice, las organizaciones no terminan cuando entregan un producto a su cliente. Las organizaciones tienen que hacerse cargo de los beneficios, del impacto que este producto, que este servicio entrega a los clientes, y tomar ese feedback para volver a mejorar sus prestaciones. Y por cierto, otro principio relevante tiene que ver con la identificación y generación y gerencia de la información, porque estos procesos de trabajo también generan datos pertinentes del desempeño y de la toma de decisiones también. Es decir, para aportar a la toma de decisiones. Entonces, si me permite, ¿cuáles son? Ay, se me quedó pegado. Ahí está. Las variables más comunes para definir estos principios y lineamientos. Primero, conocer cuáles son mis áreas de negocio, si esta tiene una distribución geográfica importante, cuáles son los canales que uso para brindar un servicio, qué cosas hacemos nosotros y qué otras cosas pueden hacer otros que la hacen mejor que nosotros y que debiéramos actuar como sistema. Estas son algunas de las preguntas que uno debiera hacerse como para decir cómo debo mirar mi sistema, mis procesos de trabajo. Veamos un ejemplo. En realidad es como difícil traer un ejemplo que todos pueden entender. Creo que hablar del CERNAC, sabiendo que más del 90% conoce a esta institución pública que es la que es la garante de la protección de los derechos del consumidor en el país, me pareció como un ejemplo pertinente para conversar del enfoque de procesos, porque todos podemos entender algo, y si el que no lo entiende lo conversamos, sobre esta institución. Y esto solo para efectos prácticos de un ejercicio. Dice,
El Servicio Nacional del Consumidor se crea el año 90. En sus inicios, sus principales desafíos fueron la elaboración del primer marco jurídico para garantizar los derechos básicos de los consumidores, impulsar un sistema institucional para trabajar en materia de orientación jurídica y fomentar la educación para el consumo. En el 2010, después de ya un tiempo, el CERNAC revisó los contratos de adhesión en el mercado financiero para transparentar y terminar con cláusulas abusivas, instalando este tema en la agenda pública. Por ende, a partir de marzo del 2012, se le entregan un conjunto de atribuciones que fortalecen al CERNAC para la protección de los derechos ahora financieros de los consumidores. Se crea la ley 20.555 que fortalece los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros y da más facultades al CERNAC. En el 2018 se promulga la ley 21.081 que fortalece los derechos de los consumidores, entregando nuevas herramientas al CERNAC, como la facultad de fiscalizar. Se aumentan las multas a las empresas, se refuerzan las demandas y los procedimientos de mediaciones colectivas, se acortan los procesos y se hacen más efectivos para los consumidores y se establecen nuevos derechos. Este nuevo CERNAC con mayores potestades entra en vigencia el 14 de marzo del 2019. Entonces, en consideración de lo que hemos estado hablando, ¿qué principios generales podemos observar que pueden influir en la arquitectura de procesos del Servicio Nacional del Consumidor? Aquí yo puse varias líneas para que conversáramos. En cuanto a los productos y servicios, en cuanto a los segmentos de clientes, en cuanto a la geografía, en cuanto a sus canales, en cuanto a los puntos de interacción, en cuanto a los puntos de interacción con clientes o en cuanto a los puntos de interacción con proveedores. Y ¿cómo podemos empezar a conversar acá sobre la arquitectura de procesos al interior de una institución? Estas son preguntas así como probablemente como definiciones muy generales. Todavía ni siquiera estamos viendo un mapa de procesos. Pero cuando yo quiero empezar a imaginarme la arquitectura de una empresa, debo al menos entender cuáles son los productos y servicios hoy día del CERNAC. ¿Qué tipos de clientes tienen? Cuando hablamos, claro, uno dice el servicio público o una institución pública atiende a todos los chilenos. Esa no es ninguna segmentación. Y a todos los chilenos no le podemos entregar las mismas cosas y de la misma forma. Yo ya tengo varios años, entonces tengo hijos grandes. Entonces yo me pregunto si mi hijo grande les puedo entregar las mismas cosas que me entregan a mí. Y claramente no. Y hablan otro idioma. Y ellos ya son usuarios de servicio. Por lo tanto, somos segmentos de personas distintas y el CERNAC también debiera considerar eso en su arquitectura de procesos porque probablemente a distintos clientes tenga distintos canales, tenga distintos productos o formas de entregar los productos de forma distinta. Habría que preguntarse también si tiene presencia nacional o tiene solo presencia centralizada. Si tiene presencia nacional, significa un modelo de trabajo distinto. ¿Cuántos son los canales que tiene para interactuar con las personas? ¿Y cuáles son todos los puntos de interacción que tiene con clientes y que tiene con proveedores? Y que tiene con clientes y que tiene con proveedores para poder desarrollar el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que al menos uno debiera preguntarse en cualquier empresa, así como cuál es el corazón, por lo tanto cuáles son sus clientes, cuáles son sus formas, cuál es su presencia, cuáles son sus canales de distribución, por ejemplo. Esto solo para empezar a conversar. Se los voy a dejar ahí porque vamos a entrar luego vamos a construir el mapa de procesos del CERNAC.
Para implementar el enfoque de proceso también es relevante los principios que enuncia la norma ISO 9000, aún en su versión del 2015, y dice que cuando uno instala el enfoque de proceso al interior de la organización, debe cumplir ciertos principios, dice. Debe mirar al cliente. Es decir, lo que te debe, el enfoque de procesos te debe ayudar a la organización para que esté en permanente escucha de las necesidades de su cliente. Debe promover, dice, la mejora continua. Eso quiere decir que estos procesos de trabajo donde yo estoy mirando su desempeño deben estar en consonancia con las necesidades de ese cliente. Por lo tanto, si yo veo que no están dando respuesta o que tienen otras exigencias, tengo que ir fortaleciendo mis procesos de trabajo. Tiene que haber liderazgo para implementar la gestión por proceso, es decir, tiene que haber un compromiso desde las más altas autoridades de decir, quiero incorporar el enfoque de proceso porque esto parte de definiciones estratégicas hacia los distintos niveles. Por cierto, tienen que participar todos al interior de la organización porque no sirve implementar el enfoque de proceso en un proceso, porque tiene que estar concatenado con los demás procesos de la organización.